Muchas personas pueden y saben distinguir los cambios de estado en sus cuerpos. Creo que todos podemos distinguir cuando algunos alimentos nos cayeron mal, ¿no? Y decimos, ay, esos tacos que me comí me cayeron mal. Pero me refiero a que hay personas que, yendo más allá, saben distinguir de manera clara a través de las manifestaciones o síntomas de su cuerpo, saben distinguir qué alimentos les causan qué tipos de malestares físicos. Ellos pueden distinguir, por ejemplo, qué tipo de alimentos les causa estreñimiento, pueden distinguir que si se comen eso les va a causar inflamación. Ellos saben que si se comen esta otra cosa les va a causar un reflujo. Si comen aquella otra cosa puede causarles lo que llaman intestino lento o no sé, una larga lista de síntomas físicos provocados por el tipo de alimentación. Y hay personas que pueden y saben distinguir muy bien en su propio cuerpo por lo que ellos sienten, por cómo se sienten, saben distinguir bien todas estas cosas. Pero cuando les preguntas a esas personas si pueden reconocer qué situaciones, personas, actividades o cosas les llevan al pecado, muchas veces no tienen la más mínima idea. Saben y pueden distinguir lo que puede llevarles al malestar físico en su cuerpo físico. En cambio, cuando les preguntas si saben o pueden reconocer las cosas que les llevaron al pecado, no tienen la menor idea. No se diga cuando se encuentran en un estado espiritual tan lamentable que no son capaces siquiera de reconocer las señales de su propio extravío o de su muerte espiritual, y ya que no pueden reconocerlas, y cuando alguien se las hace ver, mira, las cosas que tú manifiestas espiritualmente son síntomas de o un extravío o una muerte espiritual. Algunos de ellos responden y dicen, a ver pues, si de verdad ando mal, ¿por qué no lo siento? ¿O por qué Dios no me lo revela? Si de verdad ando mal, ¿por qué Dios no me lo hace sentir a mí? O si de verdad estoy muerto como tú dices, ¿por qué Dios no me lo dice a mí directamente? Pero esta conducta solamente confirma la realidad de su estado. Así como ocurrió también con los fariseos, una vez que se encontraron con el Señor y le hicieron algunas preguntas muy semejantes a estas. Acompáñenme a leerlas, por favor, allí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
y dejándolos se fue. Hasta ahí. Nuestro Señor Jesucristo en este momento, según nos dice Mateo, se encuentra en la región de Magdala. Y es allí donde nos dice Mateo que es abordado por los fariseos y los saduceos, que en incredulidad ellos están solicitando una señal irrefutable del cielo para creerle al Señor. Seguramente ellos son como aquellos que vienen de Jerusalén, y noten que son los fariseos y los saduceos, es decir, son dos sectas o dos facciones del judaísmo que entre ellas no coinciden, es decir, son antagonistas teológicamente hablando los unos de los otros. Pero en este caso ellos se han unido, se han confabulado y han ido con el Señor y le han demandado que les muestre una señal, noten, del cielo. Y nuestro Señor Jesucristo le responde: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arraboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arraboles el cielo nublado. Veamos pues en primer lugar la incredulidad de los que buscan los milagros. Los fariseos no son ignorantes del poder y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento, pues nuestro Señor Jesucristo ha manifestado ya muchos milagros a lo largo de su ministerio terrenal, y de hecho lo más probable es que esa manifestación de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo es lo que los llevó a ellos a buscarlo. Los fariseos y los saduceos son enemigos entre sí, teológicamente hablando, pero a la vez son enemigos del Señor. Ellos están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creen en Él. A ellos les ha llegado una noticia de que allá hay un hombre, un profeta que se está diciendo ser el Mesías y está haciendo grandes milagros. Recuerden ustedes que para este momento nuestro Señor ya ha alimentado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pasa un tiempo, hace muchos más milagros y luego vuelve a alimentar otros 4,000 hombres. Ellos están pues enterados de esto, y como aquellos otros que habían venido de Jerusalén, probablemente estos fariseos y saduceos fueron enviados seguramente a indagar sobre el Señor y a tentarlo. Sabemos que esto no convenía a los fariseos y a los saduceos, así que ellos, para poner zancadilla al ministerio del Señor, para tumbarlo, para derribarlo, entonces quieren probarlo. Es en ese sentido de probarlo. Es decir, quieren ponerlo a prueba con el fin de desacreditarlo. Pero ellos estaban conscientes, ellos sabían de todos estos milagros, e incluso podemos hasta preguntarnos, ¿habrán ellos estado incluso presentes en la multiplicación de los panes? Puesto que ellos están en Galilea, tal vez acaban de llegar, tal vez tienen algunos días allí, pero saben lo que ha estado pasando. Y sin embargo, después de que saben que nuestro Señor Jesucristo ha hecho todas estas cosas, todavía, además, quieren ver una señal en los elementos del cielo. Y es interesante porque Mateo nos decía versículos atrás que nuestro Señor sana a muchos enfermos, ¿se acuerdan? Pero ellos dicen, no, nosotros queremos ver una señal del cielo. Así pues, entonces, como sabemos, la búsqueda de los milagros no es motivada por el deseo de creer, sino por la incredulidad. Esto es claro en ellos, pues ellos están buscando al Señor no porque quieren creer, son enemigos del Señor. Ellos van a tentarle y piden milagros,
no porque quieren creer, sino porque no creen. Pero esto no es único de los fariseos y de los saduceos. Esto también es un común denominador, como hemos visto, de las personas que les gustan los milagros. Las personas que buscan los milagros no porque tienen el deseo de creer, sino porque tienen una gran incredulidad. Cuando el hombre condiciona su fe o servicio al Señor por un milagro, no está buscando a Dios, sino que se está buscando a sí mismo. Cuando alguien dice, sí voy, pero hay milagros. Voy, pero si me sucede esto. Sí, bueno, lo voy a hacer, pero si Dios me ayuda con esto otro. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene fe? No la tiene. Lo único que está buscando es un beneficio para sí mismo. El que solicita señal o milagro para creer y seguir a Cristo, nunca estará satisfecho con una pequeña muestra. Noten esto que es importante. Aquellos que tienen la inclinación de buscar milagros, según ellos, para creer y seguir a Cristo, no se quedan satisfechos con un pequeño milagro. Estas personas tendrán sed de más. E incluso, estas personas tienen una conducta tal que cuando se demanda cualquier obediencia de su parte, de parte del Señor, estos mantendrán una indisposición a obedecer al Señor a menos que reciban una confirmación por medio de alguna señal o por medio de algún milagro sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Esta inclinación a los milagros no es solo un deseo de querer ver un milagro para creer, no, es ya como una conducta que crece, que continúa allí. Porque si espera o dice esperar un milagro para creer, para ir a la iglesia, para estar allí, esta persona no se quedará conforme si recibe algo que pareciera ser un milagro. Ya cuando esté allí, cuando se le demande alguna obediencia, cuando se le demande algún ejemplo, esta persona va a tender a solicitar a continuación una confirmación milagrosa y sobrenatural de Dios para poder entonces obedecer. ¿Sí me explico? Y allí tenemos personas que llegaron a las iglesias según a través de supuestos milagros o buscando supuestamente al Señor, pero cuando se les enseña la palabra de Dios, cuando se les habla de la Escritura, estas personas dicen, no, pero ¿y cómo sé que sí significa eso? A ver, que Dios me mande una señal para entonces creer que así es, para creer que debo obedecer esto. ¿Sí me explico? Ya es una predisposición del corazón. Lo que nos enseña entonces que el que está buscando señal tiene un corazón rebelde y no un corazón dócil que busca al Señor. Y no es así pues como se conduce muchos hoy en día. La incredulidad de estas personas no solo consiste en el hecho de que condicionan su fe o esa pretendida fe, sino que aún más son llamados incrédulos porque la palabra inspirada, inerrante, todo suficiente, para ellos no les es suficiente para creer. ¿Sí me siguieron? ¿Por qué son incrédulos? Porque la palabra de Dios no les es suficiente para creer. El que oyendo la palabra de Dios dice, bueno, a ver, pero quiero ver un milagro, ese es un incrédulo. Es un incrédulo
no solo por el hecho de que condiciona una supuesta fe para creer, sino que es incrédulo aún más porque no cree en la palabra, porque la palabra no le es suficiente, quiere ver algo. Nuestro Señor sabe de todas estas cosas y por eso les responde ahí en el versículo 2. Miren, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren pues entonces que nuestro Señor ahora les llama hipócritas. De manera entonces que estos no solo son incrédulos, también son hipócritas. Por eso veamos la hipocresía de los que buscan los milagros. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque esta respuesta pone de manifiesto el verdadero interés de los fariseos y de los saduceos, que este interés no era el del Evangelio, y deja también de manifiesto la hipocresía de sus corazones. Para poder comprender primero la metáfora que el Señor les está dando, primero necesitamos comprender en qué consiste esta metáfora. Cuando nosotros leemos, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee estos versículos, dice uno, ¿y qué es eso de los arreboles? ¿Saben ustedes qué son los arreboles? La verdad es que la mayoría de nosotros pienso que no teníamos idea de qué es eso de arreboles. Uno no conociendo al Señor y no poniéndose a meditar en la Escritura, oía en aquellos lugares de donde el Señor nos sacó, el cielo tiene arreboles, y uno se imaginaba, pues, ¿qué tiene allá el cielo? ¿Remolinos o qué cosa tiene? Bueno, deben saber que los arreboles son sencillamente los reflejos rojizos del sol sobre las nubes cuando se está ocultando. Suena una palabra media extraña, hermanos, pero los arreboles no son otra cosa que los reflejos rojizos del sol sobre las nubes cuando se está ocultando. Esos son los arreboles. ¿Por qué se llaman así? ¿Quién les puso así, hermanos? No nos vamos a poner a pelear. Pero esos son los arreboles. Es cuando al estarse poniendo el sol y hay nubes, el sol se refleja en las nubes y se ve rojo el atardecer. Esos son los arreboles. Entonces, ¿qué tienen que ver los arreboles con el buen tiempo y la tempestad? Porque el Señor les dice, por eso les llamó hipócritas. Noten, es importante entender esto para saber por qué les está llamando hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Nuestro Señor dice, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Qué tienen que ver los arreboles con el buen tiempo? O con la tempestad, en este caso. Bueno, los reflejos rojizos del sol sobre las nubes para la gente del campo era una señal indispensable para sus actividades agrícolas. Esto para ellos era completamente natural. Estos reflejos rojizos
sobre las nubes cuando el sol se pone, o esos reflejos rojizos sobre las nubes cuando el sol está saliendo, para la gente del campo estaban anunciando cambios atmosféricos en las próximas horas. Por ejemplo, en España se solía decir: arreboles de la noche, a la mañana son soles. Queriendo decir, si al anochecer el cielo se pone rojo, quiere decir que mañana va a ser un día soleado, sin precipitaciones ni ninguna otra cosa, un día completamente limpio en el cielo. Y decían también, en España también se solía decir: arreboles de la mañana, a la noche son agua. Esto es que cuando amanecía y comenzaba a salir el sol y se veía rojo en las nubes, significaba que ese día va a llover. Y al parecer, hermanos, estas particularidades en el cielo constituían anuncios más o menos seguros de los cambios atmosféricos que habían de venir. Es decir, al parecer, si era así, al menos en términos generales, o la gran mayoría de las veces sí sucedía o sucede. Sería interesante que nosotros también hagamos esa prueba, aunque bueno, sabemos que ya nos hemos cargado todo el sistema climático de nuestra tierra y con toda la contaminación y cuanta cosa, y pues ya no sabemos si va a llover o no va a llover, y si cae 2 minutos o 10 o etcétera. Pero al parecer esto era algo más o menos seguro, y los fariseos y los saduceos, como gente de campo, también habían aprendido a reconocerlos. Es decir, esto era algo natural para la gente de campo. Y el Señor les dice: hipócritas. Porque ustedes bien pueden reconocer que cuando está el cielo rojizo en la tarde, cuando lo ven ustedes dicen: mañana va a haber un buen tiempo, un buen día, un clima despejado. Y ustedes también pueden distinguir que cuando el cielo tiene arreboles en la noche o está rojo, en la mañana, ustedes bien dicen: va a haber tempestad o lluvia hoy. Y sucede. Es interesante que nuestro Señor no está contradiciendo esto, sino al contrario, parece estar afirmando que es verdad, que esto es así. Y estos hombres lo sabían y lo entendían. ¿Por qué lo sabían y por qué lo entendían? Hermanos, debemos saber que muchos de los fariseos no se dedicaban a ser fariseos de tiempo completo, entre comillas. El ser fariseo era en esencia solo una afiliación a una secta, a una facción de la religión judía. No era per se ser un maestro o ser algún encargado de algo, no. Cualquiera podía ser un fariseo haciéndose a la secta. Evidentemente había algunas cosas que tenían que caracterizarlos, pero estos también tenían sus tierras y tenían sus actividades agrícolas, y así como también lo hacían los saduceos, de manera pues que el reconocimiento de estas señales era indispensable para su bienestar y su prosperidad material, pues ellos eran gente de campo. Es necesario pues que estas cosas se supieran. La gente del campo sabía reconocer estas cosas porque les afectaba en sus actividades agrícolas. Es decir, saber que mañana va a haber un día despejado me va a ayudar a que yo pueda hacer o sembrar cierto tipo de cosas, o cosechar, o etcétera.
Saber que hoy va a llover me va a ayudar a que hoy no haga esto o hoy no haga lo otro, ¿me explico? Era algo importante pues para ellos. Y es ese interés y grado de importancia que le daban a tales señales lo que nuestro Señor Jesucristo califica como hipocresía. Está diciendo, ustedes miren la importancia que le dan a esa señal. Ustedes ven y se basan a ella, aprenden a distinguir esas cosas. ¿Y por qué lo aprenden? Porque les conviene, ¿verdad? Porque a través de ello ustedes pueden hacer bien su trabajo material, porque a través de ello ustedes pueden obtener buenas cosechas, ustedes les va a ir bien materialmente hablando. Y les dice el Señor, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Bueno, vamos a irlo comprendiendo. Primero debemos tener claro que nadie se molesta por lo que no le importa. Piensen eso. Nadie se molesta por lo que no le importa. Si ustedes les toman algo que no les importa, ¿se molestan? No. Se molestan porque les toman algo que les parece a ustedes importante. Nadie se toma la molestia tampoco por lo que no considera importante. Si usted no considera importante una cosa, no se toma la molestia ni de prestarle atención, ni siquiera de levantarse o ir a hacerlo, si no le parece importante. Y dicho de manera positiva, el hombre se ocupa más afanosamente por aquello que valora más. El hombre se ocupa más afanosamente por aquello que le parece más importante. Le parece importante, le pone ganas, se afana en ello. No le parece importante, lo pasa por alto. ¿Están siguiendo? Puede sonar obvio, pero ahorita va a cobrar mucho más sentido. El hombre entonces se vuelve experto en aquello que le interesa más. Si no le interesa, ni siquiera se acuerda de cómo eran las cosas. ¿Me explico? En cambio, el hombre se vuelve experto en aquello que le interesa más y descuida aquello que considera menos importante. ¿Eso no es importante? No, ni para qué le invertimos tiempo. ¿Me explico? Así es como decíamos, pues, que hay muchas personas, aún en las congregaciones de nuestros días, expertas en el cuidado de su cuerpo, mientras tienen un completo descuido en el cuidado de su alma. Muchas personas que pueden distinguir muy bien qué tipo de alimentos, como les decía, les causan qué tipo de malestares físicos, pero que no logran distinguir situaciones, personas, actividades o cosas que les llevan al pecado. Dicen, eso me causa estreñimiento, aquello me causa inflamación, mejor me abstengo de esto porque me causa reflujo, etcétera. ¿No hacen tal vez algunos de ustedes esas cosas? Pueden distinguir los síntomas en su cuerpo. Pero cuando les preguntas a estas personas si pueden reconocer qué situaciones y personas y actividades o cosas afectan su vida espiritual, no tienen la más mínima idea. Cuando preguntas qué cosas, actividades, personas o situaciones les llevan al pecado, no saben. Cuando les preguntas si pueden distinguir cuando han contristado al Espíritu Santo, no tienen la más mínima idea. Bueno, sí sabemos qué es contristar al Espíritu Santo.
¿Pueden ustedes discernir en su espíritu cuando han contristado al Espíritu Santo? Porque pueden discernir fácilmente cuando han comido algún alimento que, no sé, ya estaba caducado o que lo que sea, ¿no? Empiezan a sentir algunas sensaciones en su cuerpo, ¿no es así? Pueden también distinguir cuando tienen hambre. ¿Quién de ustedes puede distinguir cuando tiene hambre ya? ¿Cómo lo distingue? Saben distinguir esas cosas, pero ¿saben distinguir cuando han contristado al Espíritu Santo? ¿Saben distinguir estas cosas? La realidad es que se han vuelto expertos en lo que les interesa. Nadie, como les decía, se vuelve experto en lo que no le interesa, sino porque les importa, entonces lo estudia, se afana, profundiza y se vuelve experto en eso. Si no le importa, ni siquiera se preocupa. Pero muchos se han vuelto expertos en el cuidado de su vida, de su cuerpo, de su constitución terrenal y física, pero ni idea de cómo se cuida, se arregla y se mantiene la espiritual. La hipocresía de los fariseos y saduceos consistía precisamente en eso. Consistía en que se suponía que son ellos los que profesaban el mayor interés por la llegada del reino de Dios y de las cosas espirituales. Y sin embargo, estaban más al tanto de las cosas terrenales, estaban más interesados en las señales y en las manifestaciones concernientes a las cosas de la tierra que del cielo. ¿Sí me explico? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Personas que nada que ver con la religión? No, todo lo contrario. ¿Me explico? Eran personas que se suponía vivían su vida enfocados en lo espiritual, en la palabra de Dios, personas cuyo supuesto mayor interés era la venida del reino de Dios, cuyo supuesto mayor interés eran las cosas espirituales. Ellos se suponía que tenían que ser los expertos en poder discernir qué decía la Escritura del Mesías para poder reconocerlo cuando llegara. Y el Señor les dice, ustedes saben reconocer más bien las cosas de la tierra porque es lo único que les interesa. Ustedes se hicieron buenos para reconocer las señales de la tierra, pero miren todas las señales que yo he hecho y todavía quieren más. Y se siguen preguntando, bueno, ya lleva como 200,000 enfermos sanados y no, pero yo quiero una señal clara. Por favor, ¿me explico? El Señor les está diciendo, ustedes deberían de ser los expertos. Ustedes deberían de ser los expertos en poder reconocer al Mesías con señales más diminutas. Y son los que vienen y exigen las cosas más grandes. Hipócritas, dice el Señor. ¿Me explico? Y por eso les decía hace un momento, pues, que el corazón, así como el corazón del fariseo y del saduceo, se inclinaba por las cosas de la tierra, ni se preocupaba por poder escudriñar en la Escritura qué características tendría el Mesías para cuando viniera a reconocerlo. Él estaba preocupado por las cosas de la tierra.
Y así, por eso les decía, muchos que se dicen creyentes en nuestros días saben reconocer bien su estado físico, si están enfermos o no están enfermos, o hasta si se van a enfermar. ¿No hacen eso ustedes? Empiezan a tener un síntoma y como que me quiero enfermar. ¿No dicen así? Y van y buscan una pastilla. Como que me voy a tomar esto porque como que me anda queriendo dar tal cosa. No somos buenos para distinguir las cosas, el estado físico nuestro. Pero ¿quién de ustedes es bueno entonces también para distinguir y decir como que voy a terminar en el pecado con esto? ¿Hacen eso? ¿Pueden distinguir en ustedes mismos? Ya siento el hambre espiritual de buscar y seguir al Señor, de tomar la palabra. ¿La pueden distinguir? ¿O he pecado contra el Señor? ¿O pequé la otra vez? Siento que he contristado al Espíritu, no siento ese mismo gozo, no siento ese mismo fervor, no está en mí tal cosa. ¿Pueden ustedes distinguir su estado espiritual? Porque bien pueden distinguir el físico, pueden distinguir el espiritual. Es importante entonces considerar esto. No nos preocupamos por lo que no nos parece importante. Si nos parece importante, le dedicamos tiempo, indagamos, investigamos y preguntamos. No nos parece importante, nada que se pierda. ¿No es así? Y allí está la hipocresía. Decimos que somos cristianos, profesamos haber sido salvos, profesamos tener vida espiritual y esa vida que nos hace ver nuestra propia condición y no podemos identificar nuestra condición espiritual. O no hemos aprendido a conocernos y reconocernos a nosotros mismos espiritualmente hablando. No hemos, así como procuramos arreglarnos, me duele la mano, me voy a poner una bendita aquí para que se me quite. ¿Cuántas veces ustedes pueden decir, siento esta área de mi vida espiritual muy descuidada, voy a buscar un remedio espiritual para esta debilidad espiritual que tengo? Porque atendemos muy bien nuestro cuerpo, ¿no es así? Cualquier síntoma lo estamos atendiendo. Porque procuramos embellecernos en nuestro cuerpo, pero ¿no será que es nada más sabemos reconocer las señales de la tierra y no las espirituales? ¿No será que somos como esos fariseos que nada más pueden distinguir las cosas terrenales que les importan, que les afectan terrenalmente, materialmente, o que les reportan beneficios materiales? En cambio, las cosas espirituales las dejamos pasar. No nos preocupa preguntarnos cómo está mi vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó cómo andaré espiritualmente? ¿Andaré bien, andaré mal?
o me da igual. Y ustedes se darán cuenta que la falta de interés por esas cosas es esa indiferencia. Indiferencia que si nosotros decimos, no, pues es que yo no soy ni cristiano. Ah, bueno, pues se entiende. Pero que si decimos que somos cristianos es hipocresía. ¿Sí me explico? Que si decimos que somos cristianos es hipocresía. Debemos entonces aprender a conocernos a nosotros mismos, a nuestro estado espiritual interno, ya sea de manera interna e incluso de manera externa. Nosotros debemos aprender a reconocer estas cosas. Me está costando mucho ponerme a orar. Eso debe ser una señal, un síntoma de como cuando le está doliendo el pie o la mano. Algo está pasando. ¿Me explico? Bueno, creo que en medicina hay señales, signos y síntomas, creo, algo así. Pero otra señal externa es, por ejemplo, cuando nosotros explotamos muy rápida y fácilmente. Eso es un síntoma, hermanos, de que nos falta mansedumbre, de que nos está doliendo. Tenemos así como algunos tienen una baja de azúcar o de presión, tenemos una baja de mansedumbre y de humildad. ¿Me explico? Y así como se sube el azúcar, se sube el ego, se sube el orgullo y la soberbia. ¿Y qué hacen cuando se les sube el azúcar? ¿Le siguen echando? No. Van y buscan la insulina, ¿no? O alguna cosa para contrarrestar eso, porque saben que si le siguen va a tener consecuencias graves en su estado físico y los va a tirar un buen rato a la cama, si es que no sea algo peor. Pero cuando se nos sube el orgullo, la soberbia, ¿no nos tomamos una insulina espiritual? La verdad es que ni siquiera nos habíamos preocupado por eso. ¿Me explico? Debemos entonces, hermanos, no ser como los fariseos, bien aptos, capaces, entrenados para reconocer las cosas de la tierra, pero con las cosas del cielo ni en cuenta. Debemos pues entonces nosotros aprender a reconocer, hermanos, estas cosas en nuestro estado espiritual, y si es necesario escribirlas. ¿Quién de ustedes no lleva un registro de cuando se siente mal, o sobre todo cuando se le subió el azúcar, o como si anda mal del corazón, que tiene que apuntar ahí su presión, etcétera? Es necesario entonces también, hermanos, nosotros procurar un registro personal de nuestro estado espiritual. Y esto, hermanos, para poder aprender a conocernos a nosotros mismos. Ese es el objetivo principal. Los creyentes en el pasado, aquellos creyentes que Dios usó con poder, hermanos, hacían cosas así.
Y por esa razón nos han llegado libros como las oraciones puritanas, que precisamente tenían ese objetivo. Los creyentes puritanos en aquella época comenzaron a escribir sus oraciones y lo que estaban experimentando espiritualmente en ese tiempo. El mismo diario de aquel famoso David Brainerd no es otra cosa que un registro de su estado espiritual diario. Ustedes pueden leer y él dice: hoy oré con fervor y fui y hice y sentí la gracia del Señor. Y otras veces dice: azotaba mi corazón porque no sentía nada, no sé qué me pasaba. Tenemos, hermanos, que aprender también a distinguir las señales de nuestro estado espiritual. Aprender a hacerlo, porque eso es lo que somos, ¿no? ¿No somos entonces espirituales? Dice el apóstol, para vosotros que sois espirituales. ¿O somos más bien terrenales? ¿Cuánto se conocen ustedes mismos? ¿Cuánto conocen sus propias almas? ¿Cuánto conocen sus debilidades espirituales, sus principales pecados, las cosas que los conducen a ellos? Y cuando han contristado al Espíritu Santo, ¿se dan cuenta de ello? ¿O ya ni siquiera recuerdan cómo es la vivificante y santificante actividad del Espíritu Santo en ustedes? No preocuparse por nada de esto. ¿No es eso hipocresía? Es una gran tristeza y una desgracia, pero es una realidad que muchos ya no distinguen. Incluso cuando se encuentran en un estado espiritual lamentable, no son capaces de reconocer las señales de su extravío, que andan bien mal, o de su muerte. Pero todos los demás las ven, porque algunos son signos que hasta se ven de manera externa. Y cuando les es señalado su extravío o muerte espiritual, responden como los fariseos: queremos ver señal clara del cielo. Si es verdad que no ando bien espiritualmente, ¿por qué Dios no me lo hace sentir? Si no ando bien espiritualmente, pues pues que Dios me dé una visión, una revelación, que yo pueda verlo, y queremos cosas sobrenaturales y milagrosas para dar crédito a nuestra situación. Como decíamos, algunos tal vez hasta dicen: si de verdad estoy muerto como tú dices, ¿por qué Dios no me lo dice directamente a mí? Pues porque estás muerto. Por eso, aunque te lo dijera, no lo puedes oír. Marcos nos dice que nuestro Señor Jesucristo gimió en su espíritu al oír la solicitud de los fariseos y los saduceos cuando le dijeron: queremos ver señal del cielo, y que gimió al responder, cuando respondió estas cosas, como diciendo:
Por favor. Es como si el Señor les dijera, no necesitas una señal del cielo exclusiva para ti, para reconocer que el reino de Dios ya está entre ustedes y que yo soy el Mesías, en el caso de los fariseos. Pues así como eres bueno para reconocer las señales de las cosas terrenales, también deberías poder distinguir las espirituales si te dices creyente. Así como eres bueno para distinguir las cosas en tu cuerpo físico, si te dices creyente, también deberías serlo para las cosas espirituales. Mira tu falta de interés por tu propia vida y crecimiento espiritual. Mira tu falta de interés por la piedad y santificación personal. Mira la poca importancia que le das a la iglesia y a la causa del Señor. Esas deben ser señales suficientes para ti de la realidad de tu condición espiritual. No deberías esperar una señal del cielo, que se abra el cielo y te diga, andas mal, necesitas... Tan solo con ver la falta de interés por tu vida espiritual, tan solo con ver la falta de interés por tu piedad y santificación, con solo ver la poca importancia que le das a la iglesia y a la causa del Señor, eso es señal suficiente para que veas el declive y lo lamentable de tu vida espiritual. Otros dicen, yo quiero una señal clara del cielo que me confirme que debo dejar esta iglesia que no es sana para entonces animarme a dejarla. Ya comprobó que no se predica ahí el verdadero evangelio, ya comprobó que ahí solo se predican herejías, ya vio que ahí se deshonra al Señor con la práctica de las cosas que se hacen, ya vio que hay pecado grave y abierto por todas partes en la congregación y aún en los líderes, y después de todas estas señales dice, no, a mí me gustaría una señal clara, que el Señor me guiara y me dijera, no, ¿sabes qué? Salte de allí. ¿Sí me explico? Es como esos fariseos. Ya se les ha dado tantas señales y todavía dicen queremos ver otra del cielo. Ahora entienden por qué el Señor dice, Marcos, que gimió en su espíritu. Ahora entienden por qué entonces también nuestro Señor no estuvo dispuesto a darles señal. Miren el versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Sí, se dio la vuelta y se fue. Así que veamos por último la respuesta para los que buscan milagros. Miren, la negativa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero debemos saber que esta negativa, al realizar señal, a la señal que estos pedían, no obedece a ningún capricho o lección que el Señor quisiera darles a ellos, sino a la realidad de que la contemplación de un milagro, como ya hemos visto, nunca sustituirá la importancia de la inspirada e inerrante palabra de Dios. No, primero por encima está la palabra y el milagro está hasta mero abajo en la lista. Por eso el Señor les dijo, ya tienen la palabra, ¿para qué quieren más milagros? Tal generación es condenada como
generación mala y adúltera, porque encima de sus muchos pecados ha despreciado la inspirada e inerrante palabra de Dios, y después de oírla la desprecia y dice: yo quiero milagro. Oye, pero ¿ya oíste la palabra de Dios que te dice esto? No, pero es que no, yo quiero que el Señor me muestre. Pero si te está mostrando en la Escritura, no, pero yo quiero algo que se sienta. Eso es incredulidad, y eso es ser una generación mala y perversa. A esta generación mala y adúltera no le será dada señal, porque en realidad no quieren creer. En realidad no quieren creer, solo quieren satisfacer su curiosidad. Su conducta indolente y despreciadora de la inspirada e inerrante palabra de Dios es la conducta típica de los condenados. La conducta indolente y despreciadora de la inspirada e inerrante palabra de Dios es la conducta típica de los condenados. Eso es lo que nos enseña Lucas 16:27. Miren lo que dice. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Se fijan? Ahí está el rico, y le dice a Abraham que vaya y les enseñe. ¿Y qué le dice Abraham? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Con el milagro tal vez sí crean. No, le dice: ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? Moisés es la ley, es el Pentateuco, y los profetas es todos los libros de los profetas, es toda la Biblia del Antiguo Testamento. Óiganlos, dice. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Miren la conducta, la tendencia de los condenados. Ahí está el rico condenado en los tormentos, y sigue pensando que los milagros van a hacer cambiar a la gente. ¿Cuál es la respuesta de la Escritura? No. Tienes la palabra, escúchala. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así que la negativa de nuestro Señor Jesucristo a realizar señales y milagros para esta generación mala y adúltera no obedece a ningún capricho o lección que nuestro Señor hubiera querido darles, sino a la realidad de que la contemplación de un milagro nunca producirá el efecto de la todo suficiente, inspirada e inerrante palabra de Dios. La contemplación de un milagro nunca producirá arrepentimiento y la fe necesarios para salvación. Solo la palabra de Dios. Amigo, la palabra ha sido clara. El Evangelio te ha sido anunciado ya por un buen tiempo. Tu condición espiritual te ha sido evidenciada una y otra vez, y se te ha advertido también de tu incredulidad. Se te ha advertido de tu falta de salvación. ¿Por qué sigues esperando una señal del cielo para creer y arrepentirte? Ya se te ha dicho que has manifestado más bien que el Señor no te ha salvado. ¿Por qué
esperas una señal del cielo para creerlo. Moisés, los profetas y los apóstoles ya te han exhortado. Moisés, los profetas y los apóstoles ya te han confrontado, ya han evidenciado tu condición. ¿Por qué te aferras entonces a querer esperar una señal sobrenatural para creerlo, para aceptarlo, para reconocerlo, cuando puedes terminar como el rico en el infierno? Dios tenga misericordia de ti.